Bien. ¿Qué efectos políticos ahora tuvo la Revolución Francesa? Que también es una pregunta que normalmente se hace. Hábleme de efectos políticos, digo yo, que tuvo la Revolución Francesa, a lo menos 3. La primera, que es la más importante, es se terminó la monarquía absoluta en Francia y pasó de este tipo de gobierno monárquico, totalitario, a una república que propendía la igualdad de todos los ciudadanos. El segundo aspecto, tan importante como el primero, es que se obtuvo o se propuso una declaración de derechos del hombre y del ciudadano. Ahora, un buen término sería declaración de derechos de las personas, ¿cierto? Pero en este tiempo era estricto declaración de derechos del hombre y el ciudadano. Fíjense, todavía, queridos colegas, ustedes, aquí hay hartas mujeres en el curso, todavía de sacar roncha esto, porque por muy radicales que fueran las ideas, por muy Rousseau que quisiera la igualdad, ¿cierto? Esta existencia idílica de las personas, todo iba apuntado a los hombres. ¿Ya? Las mujeres todavía no tenían ni cerca, bueno, posteriormente muy cercano a esta Revolución Francesa, 2 años después, comenzaría la mujer a tener algún grado de participación política. Pero en general estas grandes revoluciones todavía consideraban al hombre como el artífice de la organización. ¿Ya? Entonces, la segunda gran resultante de este cambio histórico es la redacción de esta Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y posteriormente vamos a ver por qué es importante esta declaración. ¿Ya? Elaboraron y aprobaron su constitución, la primera constitución de Francia, se elaboró en 1791, 2 años más tarde, 4 años más tarde de la constitución de Estados Unidos, y es básicamente una copia de esta anterior. Establece, ¿cierto?, según Montesquieu, la separación de poderes, y también se constituye el voto censitario. Fíjense que a pesar de generar una gran república democrática, no era el voto universal. Quienes podían votar en esta gran democracia eran solamente hombres mayores de 25 años y que pagaran impuestos. O sea, cambiamos de esta nobleza que no pagaba impuestos, que recibía tributo, también a un puñado pequeño de personas que eran solo los que pagaran impuestos. Hay muchos campesinos, muchos siervos, muchos vasallos, que era la mayoría que no pagaba impuestos. Entonces cambiamos de una tiranía de la nobleza, si se quiere, que tenía pocos presos, que tenía muy pocos muertos al año, a una democracia abierta, donde también podían votar pocas personas y que mataba mucha gente al año. Así de paradójicas son las revoluciones. Y se cree que esta revolución fue muy favorable para los países. Situación que, si me preguntan a mí, yo hubiese sido un proletario francés, hubiese preferido quedarme con la tiranía monárquica. ¿Por qué? Porque por lo menos yo sabía que no me iban a matar porque apareciera alguien que me tuviera contra, que me tuviera mala. Apareciera algún alumno que sacara un rojo que me quisiera matar, diría que yo estoy en contra de la asamblea y me cortaban la cabeza. Ya, ¿alguien Profesor, ya pregunta? sí, profesor, pero aquí ya, bueno, la monarquía no la incluyo, pero ¿serían ya las dos clases que tributarían, los nobles y los trabajadores? Y por ende, ¿ellos votarían? Todos los que pagaran impuestos, porque tuvieran mayor de 25 años, incluso los nobles, ¿ya? Pero los nobles estaban la mayoría apresados. Había nobles, como el caso de Montesquieu, ¿cierto?, que propugnaban por una igualdad. Ellos seguramente no fueron apresados, no fueron sacados de circulación. ¿Ya? Pero en general los que pagaban impuestos eran todos aquellos que trabajaban y producían, se supone, más que para tener su subsistencia, que era lo que valía en ese tiempo. La mayoría de la gente, el 90% de los habitantes, producían para comer, ¿no? Entonces, los que pagaban impuestos igual era poca gente, ¿no?, a lo que se le podía recaudar impuestos. ¿Sí, Paula?
Sí, profesor, y le quiero hacer otra consulta. Al hablar de separación de poderes, ¿esto eran dirigidos por distintos organismos e independientes? Lo que pasa es que se establece la separación de Montesquieu, en la cual la asamblea gobernaba, ¿sí? Pero también habían aparatos, por ejemplo, la asamblea estaba constituida por todos los diputados, era la asamblea de diputados que se elegían por cabeza, ya se elegían por este tipo de votación, hombres mayores de 25 años que pagaran impuestos. Ahí estaba el poder legislativo, los que iban a hacer las leyes. También existía un gobierno, que era el gobierno que se conoce como el gobierno del terror, que estaba en manos de Robespierre inicialmente, ¿ya? Que era la facultad ejecutiva. Y también habían tribunales de justicia, por lo tanto podemos hablar de que eran poderes independientes. Sin embargo, no eran tan independientes porque todo lo diagramaba la asamblea, esta Cámara de Diputados que partió siendo democrática y en poco tiempo, en pocos días, se transformó en un brazo de terror, ¿ya? Y los que se oponían a la asamblea, cualquiera que fuera contrario a la asamblea, le cortaban la cabeza. ¿Paula? Sí, profesor, gracias. Ya. Esas son las consecuencias inmediatas políticas que tuvo la Revolución Francesa. La Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Por qué es tan importante, colega? Porque se considera uno de los primeros tratados de derechos humanos del mundo, ¿ya? Es considerado un documento precursor de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Ojo que 2 años después, yo les señalaba ya, Olympe de Gouges, que es otro tratadista francés, coetáneo a la Revolución Francesa, 2 años después, en 1791, proclamó la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Las mujeres entraron en la historia de los derechos humanos con esta declaración, Declaración de Derechos de la Mujer y Ciudadana. Y la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1795 y en la Constitución de 1795 que establece el directorio, se considera que son elementos iluminadores de la Constitución. La Constitución se establece, las constituciones, porque se establecieron varias constituciones, las constituciones se establecen en base a estos derechos del hombre y del ciudadano. ¿Y cuáles son estos derechos? Que también es una pregunta normal que hago yo, que es muy simple. ¿Cuáles son los derechos que establecen la Declaración del Hombre y del Ciudadano? Son considerados como aplicables en cualquier lugar y cualquier época. Son 4. Derecho a la libertad, derecho a la propiedad, derecho a la seguridad y el derecho a la resistencia a la opresión. Como nos preguntaba Paula Espinosa delante, derecho a la insurrección, derecho a la rebelión ante regímenes opresores, ante regímenes opresores. ¿Ya? Esos son los 4 derechos que se establecen como esenciales en la Declaración del Hombre, de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que son los efectos políticos de la Revolución Francesa. Finalmente, colegas, tan importante para el devenir político de la época como la Revolución Francesa, y para nosotros como estudiantes de Derecho, son también los efectos políticos que tuvo el advenimiento o la llegada al poder de Napoleón Bonaparte. ¿Por qué ustedes que han estudiado algo de introducción al derecho es importante para nosotros estudiantes de derecho la llegada de Napoleón Bonaparte al poder, queridos colegas? Por el Código Civil, profe. ¿Quién fue? Bastián. Perfecto. Por el Código Napoleónico, ¿cierto? Que sería base
de lo que copiaría Andrés Bello para esgrimir nuestro Código Civil. El Código Napoleónico es muy cercano a nuestro Código Civil. Así de importante es la llegada de Napoleón Bonaparte al poder. ¿Y cuáles son los principales efectos que tuvo la llegada de este soldado, ¿cierto? Que además tenía la gracia de ser artillero, o sea, era bueno por todos lados. ¿Ya? Yo era artillero, por eso lo defiendo a este cristiano. Pero hay muchas obras que son más importantes que la Revolución Francesa, que las propone y que las lleva a cabo Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Él se establece como emperador en un periodo que se conoce en Francia como el Directorio, ¿ya? Que es la época que gobernó Napoleón Bonaparte, en la cual Francia tuvo su época de oro, que dominó gran parte de Europa, ¿cierto? Y África, hasta que trató de meterse con Rusia, como le ha pasado a todos los países, y ahí se frenó el ánimo de conquista. El invierno ruso frenó a las tropas de Napoleón, tuvieron que volver y después ya no se levantaron más. Y en 1815 fue deportado y salió del poder. Pero ¿cuáles son las obras que se pueden rescatar? Miren las obras que se rescatan de Napoleón. Para este humilde profesor, estas obras son más importantes, insisto, que los efectos de la Revolución Francesa. Miren lo importante de Napoleón. Implanta un sistema educativo que se halla todavía en Francia hoy día. El sistema educativo francés es el que impuso Napoleón Bonaparte. ¿Y en qué se basaba? En que todos los ciudadanos, independientes de su origen o fortuna, podían acceder a la enseñanza, cuyo ingreso solamente dependía de exámenes de concurso. O sea, era meritocrático. Aquellos que podían estudiar, que tenían solamente las capacidades, solamente los méritos, podían optar a un puesto en la enseñanza. No dependía de la plata, no dependía de la posición económica, de la familia, sino que solamente del mérito que pusieran en los estudios. Eso todavía se lleva a cabo en Francia y fue impuesto por este tirano Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Fundó la Universidad de Francia y el Instituto de Francia también, hizo muchas obras en materia de educación, fíjense, este soldado, este tirano, reforma y codificó las diversas leyes provinciales y locales que quedó plasmada en el Código Napoleónico. Este código que ha sido base para todas las legislaciones del mundo occidental, ¿cierto? En los que tenemos códigos positivos, se han basado en el Código Napoleónico, también generado en este periodo. Establece un concepto que no lo establecieron en Francia, que no se estableció en la Revolución Francesa, que es la igualdad ante la ley, el habeas corpus y la presunción de inocencia. ¿Ya? El habeas corpus ya se había establecido en Inglaterra, que es el recurso de amparo, el que cualquier preso por autoridad fuera puesto de inmediato ante la presencia de un tribunal, ¿cierto? Que no hubiese gente presa sin juicio. Lo establece para Francia y para el occidente Napoleón Bonaparte. La igualdad ante la ley, que todos tienen derecho a defensa letrada, ¿cierto? Y la presunción de inocencia. Todos estos conceptos que se mantienen hasta el día de hoy en muchos países, fundamentalmente occidentales, son efectos de la llegada de Napoleón Bonaparte al poder.